amigos, quería contarte que siempre me ha atraído el poder conocer más la vida de Charles Finney o Carlos Finney en español. Él ha sido un avivador, un evangelista, un reformador. Lo poco que sé de él es que vivió en los años 1800. Él estudió abogacía, derecho. No sé si llegó a... creo que llegó a graduarse. Pero al empezar a trabajar inmediatamente decidió dejar eso y se sintió atraído por la obra de Dios y se hizo un evangelista. Dios lo usó muy poderosamente a avivamientos, a salvación, arrepentimiento. Especialmente ahí el énfasis de su ministerio está en el quebrantamiento, en el arrepentimiento, una visitación de un espíritu de arrepentimiento genuino sobre las personas, fuego de Dios, milagros. Y si tú lo que quieres es conocer más a Dios, si lo que buscas es inspiración para tu vida devocional con Dios, yo te invito a que vengas cada día. Cada lunes voy a estar subiendo de las memorias de Carlos Finney un pedacito. Vamos a estar compartiéndolo cada lunes. Y nada, ese es mi deseo. Mi deseo es conocer más de Dios. Mi deseo es capacitarme para la obra del ministerio, que es nada más y nada menos llevar el evangelio a cada lugar donde pones tu pie, donde yo pongo mi pie, y hacerlo de una manera que trascienda y que marque la diferencia. No hay otra forma que no sea con el Espíritu Santo. Así que vamos a adentrarnos en las memorias de Charles Finney. Oramos para que el Espíritu Santo nos acompañe. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te pido que nos estés hablando a través de la vida de este hombre que tú usaste poderosamente hace 2 siglos atrás. Espíritu Santo, te pido que nos visites, que traigas avivamiento a nuestras vidas personales, que nos enseñes a buscarte, que nos enseñes a conocerte y que nos apasiones por el corazón de Dios. Espíritu Santo, apasionanos por conocer más a Dios y apasionanos por el evangelismo. Haz de nosotros evangelistas reformadores de la última hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, aquí tengo delante mía las memorias de Carlos Finney. Vamos a estar leyendo. Son unos 30 capítulos que vamos a estar cubriendo cada lunes. El primero se titula Mi nacimiento y mis primeros estudios. Le ha placido a Dios conectar en cierta manera mi nombre y mis obras a un extenso movimiento de la Iglesia de Cristo. Un movimiento que algunos consideran una nueva era en el avance de la Iglesia. Esto ha sido especialmente cierto en lo que respecta a los avivamientos de la religión. En gran medida, en este movimiento se ha involucrado el desarrollo de modificadas perspectivas de la doctrina cristiana que hasta entonces no eran comunes y que se produjeron debido a ciertos cambios en los medios de impulsar la obra de evangelización. Fue muy natural que prevaleciera la malinterpretación de esas modificaciones de las perspectivas doctrinales y de las medidas utilizadas, y que en consecuencia aún hombres buenos pusieran en tela de juicio la sabiduría en dichas medidas y la solidez de esas posturas teológicas, y que hombres impíos se arrepientan oponiéndose vigorosamente por un tiempo a ese gran movimiento. Bueno, él lo que está diciendo ahí es que Dios lo usó para traer reforma a la iglesia. Reforma en doctrinas, reforma en formas, en maneras cúlticas. De hecho, él fue de los que sacaron la iglesia a la calle. Ahí me recuerdo de John Wesley. John Wesley no lo dejaban predicar en la iglesia, así que dijo, pues si no tengo iglesia me voy a la calle. Y Dios lo usó poderosamente en Inglaterra, también en Estados Unidos. Algo que quería compartirte y que me olvidé antes, es que Carlos Finney, a raíz de sus estudios, Dios utilizó su formación profesional, su formación en la universidad, que era la de abogacía. ¿Y lo usó de qué manera? Dios lo usó para ser un defensor
en los derechos humanos y un defensor de los esclavos. Recordemos que en Estados Unidos se libraba una guerra entre los estados del sur y del norte por si seguían con los esclavos o los liberaban. Unos querían libertad, otros querían esclavitud, y él era un defensor de esos derechos humanos, como la libertad, la igualdad, la justicia. Bien, hecho este paréntesis, continuamos. Me he referido a la conexión de mi nombre con estos movimientos, más solo como el de uno más de los muchos ministros de Cristo y de otros hombres y mujeres que han sido prominentes en su difusión. Estoy consciente de que cierta porción de la Iglesia me considero un innovador, mas esto con respecto a la doctrina y a los medios usados, y que hay quienes me han visto como alguien importante, especialmente por haber atacado algunas de las antiguas formas de pensamiento y de expresión teológica, por declarar las doctrinas del Evangelio en muchos aspectos en un lenguaje nuevo, y por introducir otras formas de pensamiento, reforma. Por varios años, amigos de estos avivamientos a los que mi nombre y obra se han vinculado, me han importunado de forma particular para que escriba la historia de esos sucesos. En vista que ha prevalecido tanta incomprensión con respecto a ellos, se piensa que la verdad de la historia exige que yo mismo declare las doctrinas que fueron predicadas en lo que concernió a mi persona, así como las medidas usadas y los resultados que produjo la predicación de dichas doctrinas y el uso de tales medidas que fueron manifestados a mí y a otros muchos años. Es decir, él lo que está diciendo es que como su ministerio ha sido tan criticado y incluso malinterpretado, malentendido, él dice que sus amigos le dijeron: por favor, cuenta tú los hechos, cuenta cómo Dios te utilizó, qué predicaste y cuáles han sido los resultados. Mi mente parece abstenerse instintivamente a decir mucho de mí mismo, como es mi obligación hacerlo si voy a hablar con honestidad de dichos avivamientos y de mi relación con ellos. Fue por esta razón que me rehusé hasta este momento a emprender la tarea, es decir, a él le costaba hablar de sí mismo. En los últimos tiempos los custodios de la Universidad de Oberlin me han presentado este asunto urgiéndome a realizar esta obra. Ellos, junto a muchos otros amigos en este país y en Inglaterra, han insistido que por la causa de Cristo debe existir en la Iglesia un entendimiento mejor al que se ha sostenido con respecto a los avivamientos ocurridos en el centro de Nueva York y en otros lugares a partir de 1821 durante varios años, pues han sido grandemente malentendidos y han recibido mucha oposición. Debo decir que abordo la tarea con reserva por varias razones. En primer lugar, no he guardado un diario, por lo que consecuentemente tendré que confiar en mi memoria. Es cierto, bueno, John Wesley sí tenía un diario, de hecho hay varios tomos de su diario, yo tengo aquí 2 o 3. Así que cuando acabemos con Carlos Finney es probable que sigamos con John Wesley. Es cierto que mi memoria es por naturaleza tenaz y que los eventos de los avivamientos de la religión de los que he sido testigo han dejado una impresión profunda en mi mente y que por lo tanto recuerdo con claridad muchos de ellos, muchos más de los que el tiempo me permite compartir en esta escritura. Todo el que ha sido testigo de poderosos avivamientos de la religión es consciente de la gran cantidad de conversiones, aquí hace un énfasis en las conversiones, y de la profunda convicción que tienen lugar a diario, es decir, conversiones radicales, conversiones con quebrantamiento, conversiones con convicción de pecado. Dice: y del gran interés que se produce en las gentes alrededor de aquellos que los experimentan. Es decir, se convertían radicalmente y despertaban interés por sus familiares y amigos. Cuando estas personas y hechos llegan a conocerse, suelen producirse efectos emocionantes que son con frecuencia tan numerosos que si tan solo
los sucesos más prominentes de un solo avivamiento extendido en una determinada comunidad quisieran ser narrados, serían detallados en un amplio volumen. Es decir, como acaba el libro de Juan, capítulo 21, no habría papel en el mundo ni espacio en el mundo para almacenar los libros que se podrían escribir de los hechos portentosos de Dios. Continuamos. En absoluto pretendo seguir este curso en lo que estoy a punto de escribir. Me limitaré a esbozar un esquema sobre el cual pueda reposar una idea de lo suficientemente clara del tipo de estos avivamientos y solo relataré unos cuantos eventos particulares de conversión ocurridos en diferentes lugares. ¿Veis? El énfasis de su ministerio está en la conversión, no tanto en las doctrinas o las manifestaciones o los milagros, sino en las conversiones, en el arrepentimiento. Si no lo hiciera de esta manera, mi narración ocuparía demasiados volúmenes. Por lo tanto, propongo, de ser posible, el considerar lo que debo decir en este volumen de tamaño moderado. Os acabo de comentar que son unos 30 capítulos y 425 páginas que vamos a estar cubriendo. Por mucho que puedan resultar interesantes los casos particulares de conversión en distintos lugares de aquellas próximas personas a sus protagonistas, el adentrarnos en los detalles de estas situaciones particulares puede resultar prolijo y aburridor para quienes se encuentran a la distancia. También debo esforzarme en dar cuenta de las doctrinas que se predicaron. Aquí recién va a empezar a hablar de doctrinas. Y de las medidas que se usaron. Cuando habla de las medidas que se usaron, habla de la forma. Las medidas que se usaron, haciendo una breve mención de estos hechos, más, sin embargo, proporcionando suficiente información con respecto a ellos para que les sea posible a la Iglesia, en lo sucesivo al menos parcialmente, estimar el poder y la pureza de esas poderosas obras de Dios. Jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. ¡Wow! Voy a volver a leer eso. Dice, jamás vi avivamientos de la religión tan puros de esas... jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. Eso me hace pensar en lo que sucede hoy en día. Las iglesias, los ministros más criticados hoy en día son aquellos que Dios más usa. Y así pasa siempre. Carlos Finney está diciendo que su ministerio fue criticado y hoy en día lo tenemos por un reformador, lo tenemos por un avivador. Y hoy tenemos ejemplos de personas que claramente han cometido errores en su vida. Recientemente, por ejemplo, a Kathryn Kuhlman. Su ministerio fue muy criticado. Su vida personal ha sido muy criticada, pero no cabe duda que fue una persona usada por Dios poderosamente, traer avivamientos, sanidades. Por ejemplo, John Wimber. ¡Wow! John Wimber, una persona utilizada en la evangelización, la sanidad, la liberación. Y su ministerio también ha sido muy ensuciado por críticas. Por ejemplo, hay una persona que yo admiro mucho hoy en día, es Rodney Howard-Browne. He escuchado barbaridades acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de su corazón. Y es verdad que son personas que Dios usa y que llegan a un punto muy alto en su fe y tal, pero y por eso los critican. Muchas veces el que critica aquello que no puede producir. Así que otra vez te digo, si tú lo que quieres es inspirarte, crecer en tu vida devocional y ver la gloria de Dios, ser avivado, yo sé que ambos lo seremos, así que continuemos. Hay otra razón por la que he dudado de escribir la narración de estos avivamientos. No con poca frecuencia me ha sorprendido encontrar que los recuerdos que guardo de hechos ocurridos hace varios años se diferencian de los recuerdos de otras personas que gozaron de las mismas facilidades que yo para conocer el significado de aquellos sucesos. Por lo tanto, mis declaraciones son muy susceptibles a entrar en conflicto con los recuentos de otras personas que para ese tiempo debieron de haber entendido los sucesos como yo. Por supuesto, debo narrar, es decir, él dice que fue madurando y fue comprendiendo lo que ha vivido y quizás hay algunas cosas que han cambiado en su corazón.
Una gran cantidad de estos eventos se refieren en general a mi persona predicando como una ilustración de las verdades que le estaba presentando a la gente. Se me ha recordado tantas veces estos hechos y me he referido a ellos en todos los años de mi ministerio desde que tuvieron lugar, que me es imposible dudar de que los recuerde tal como ocurrieron. Si en algún modo pudiera equivocarme en mi memoria en alguna de mis declaraciones, o si en algún modo mi relato difiere ampliamente de aquellos otros presentes en estos avivamientos, confío en que la Iglesia tendrá por cierto que mis afirmaciones están en perfecto acuerdo con mi recuerdo actual de lo sucedido. Actualmente tengo 75 años y por supuesto puedo recordar mejor aquellas cosas sucedidas hace muchos años que aquellas recientes. Con respecto a las doctrinas predicadas en lo que a mí respecta y a los medios usados para su promoción, no creo que pueda equivocarme. Para ofrecer, él está defendiendo la veracidad de su relato. Para ofrecer un recuento inteligente de la porción a la que fui llamado a actuar en esas escenas, me es necesario ofrecer la breve historia de cómo llegué a adoptar las perspectivas doctrinales que por mucho tiempo he sostenido y predicado y que se ha considerado implican en cierta medida un nuevo estamento de las doctrinas del Evangelio, reforma, las cuales también muchas personas han encontrado inaceptables. Miren, este año en mi iglesia se ha estado hablando de la reforma y nunca me voy a olvidar de esta frase que dijo mi pastor: si no duele, no hay reforma. Y a veces cuando tratamos de reformar nuestras vidas, la iglesia, la educación, porque Dios no nos llamó a reformar solamente la iglesia. Dios nos llamó a reformar una sociedad, una ciudad, una provincia, una nación, un continente. Y a veces cuando tú buscas esa reforma y promueves reforma, vas a ser criticado. Vas a ser tachado de un montón de cosas. Vas a despertar envidia. El diablo te va a atacar. Y por eso él dice que muchas personas han encontrado lo que él ha hecho y ha dicho como algo inaceptable. Por lo tanto, para que esta narrativa resulte inteligible, me es necesario empezar con un breve relato acerca de mi nacimiento, primera residencia y primeros estudios, mi conversión a Cristo, mis estudios de teología y las circunstancias que condujeron a mi entrada en la obra del ministerio. El presente escrito no es una autobiografía. Eso es necesario recordarlo. Tampoco entraré en detalles de mi vida personal que nos sirvan para ofrecer Es decir, él no va a centrar el libro en sí mismo, sino en la obra de Dios a través de él. Dice, no se va a centrar en hechos personales que nos sirvan para ofrecer un recuento inteligible de los hechos, como se me ha pedido, sino solo aquellos que tengan relación con este gran movimiento de la iglesia que en este país y en otros han impulsado la reforma. Primera vez que él usa la palabra reforma. Nací en Warren, el condado de Litchfield, Connecticut, en 1792. Cuando tenía 2 años, mi padre se mudó al centro de Nueva York, en el condado de Oneida, que para el momento era en gran medida un lugar desierto. La gente del lugar no gozaba de privilegios religiosos, no se habían establecido escuelas dominicales y se disponía de muy pocos libros religiosos. Los nuevos colonos, que en su mayoría provenían de Nueva Inglaterra, casi inmediatamente establecieron escuelas comunes, más entre ellos escaseaba la predicación inteligente del Evangelio. Disfruté los privilegios de la escuela común de verano y de invierno hasta que llegué a los 15 o los 16 años y progresé en mi aprendizaje hasta el punto de yo mismo estar en capacidad de enseñar en la escuela, como era la meta de las escuelas comunes según eran conducidas en aquel entonces. Voy a parar un momento. Porque de verdad que esa frase que leímos recién me impresionó mucho. La voy a resaltar. Esta frase
wow, me impactó mucho. Jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. Oh, si tú encuentras personas que critican el obrar de Dios, ora por ellos. Si tú encuentras personas que rechazan lo que el Espíritu Santo hace, ora por ellos. Y mira, ¿sabes por qué a veces sucede esto? Yo creo que es porque Dios hace las cosas como a Él le place y no siempre el obrar de Dios es como nosotros lo esperamos. No, Dios no hace las cosas como nos esperamos. ¿Por qué cuando oramos por alguien se cae? ¿Por qué no siempre cuando ponemos la mano sobre un enfermo se sana? ¿O por qué cuando ponemos la mano sobre un enfermo se sana? ¿Por qué unos se sanan, otros no se sanan? ¿Por qué unos se caen, otros no se caen? Unos se ríen, otros lloran. Eso es una cosa que depende del corazón de la persona y del Espíritu Santo. Pero wow, esta frase es muy... Jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. Mira, si alguna manifestación espiritual no contradice literalmente la obra del Espíritu, la palabra de Dios, no tiene por qué no ser de Dios. O sea, está claro que el diablo se disfraza de ángel de luz y el diablo puede imitar a Dios, pero claramente el diablo no puede hacer lo que Dios hace. ¿Qué quiero decir? En un avivamiento tú vas a ver restauración familiar. En un avivamiento vas a ver sanidades, milagros, liberación. Nada de eso contradice la palabra de Dios. Hay gente que hablan en contra de los avivamientos porque dicen, es que allí no hay orden. Y esas personas, en nombre del orden, se pierden el mover de Dios. Ahora, si tú ves el contexto en el que se dijo el pasaje de ese del que hablan, de que en la iglesia tiene que haber orden y tal, es la iglesia de Corinto, a los corintios. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Se movían en los dones. Había sanidades, milagros, resurrección de muertos. Se convertían los filósofos, los griegos. Un mover del Espíritu Santo terrible. Ahora, ¿por qué el apóstol habla de orden? ¿Acaso el apóstol les decía que debe de haber orden? Entonces que no haya dones en la iglesia. No. El apóstol les dijo, debe de haber orden. ¿Por qué lo dijo? Porque había muchos que caminaban en la carne. El orden en ese pasaje no es que nadie hable en lenguas. Pero si eso debe suceder normalmente en la iglesia. El apóstol habla de orden. Del orden que trae el Espíritu Santo. Pero no es un orden mental, no es un orden a la humana, como la paz. La paz no es la paz humana, no. Él no está hablando de esa paz. Me impactó esa frase. Jamás vi avivamientos de la religión tan puros y poderosos como aquellos de los que tanto se habló en contra. ¡Wow! Continuamos. Mis padres no practicaban la religión y creo que muy pocos de nuestros vecinos la profesaban. Muy rara vez escuché un sermón del Evangelio de persona alguna. Antes de seguir en la lectura, quiero recordarte que esto fue escrito en 1826 y que por eso es que tiene un estilo muy conservador. Por lo tanto, no se escandalicen de las palabras, no son a veces palabras muy actuales, por eso yo voy a ir haciendo comentarios y traduciendo al español. Muy rara vez escuché un sermón del Evangelio de persona alguna, a no ser que fuera de un ministro itinerante, es decir, que había evangelistas que viajaban itinerantemente, o de algún incipiente predicador ignorante
que de vez en cuando podían encontrarse por esas tierras. Recuerdo muy bien que la ignorancia de aquellos predicadores que escuché cuando llegaba a escuchar a alguno era tan grande que la gente del pueblo volvía de las reuniones para pasar largo rato en risa incontenible en vista de los extraños errores y los grandes absurdos que habían escuchado. Es decir, decía, venía uno a hablarnos de Dios y nos decía tantos chistes que nos matamos de la risa. O sea, el tipo que iba a predicarles el evangelio no sabía ni leer seguramente. Y dice, y luego de escuchar esas barbaridades que decía, nos íbamos todos a reír un rato de él. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque otra vez en la iglesia vuelve a haber una corriente que critican a los universitarios. Gente, no puede haber reforma social si no hay gente preparada, si no hay gente en el deporte, en la política, en el cine, en el arte, en la música. Eso hay que estudiar, hay que prepararse para que Dios te use. Es verdad que Dios puede usar un burro, pero es distinto cuando Dios usa un burro a que cuando Dios usa a alguien que ha estudiado historia, a que cuando Dios usa a alguien que ha estudiado filosofía, psicología. No quiere decir que nos tenemos que refugiar en esas cosas, pero sí son herramientas que Dios va a usar. En el barrio en donde se encontraba la residencia de mi padre, habíamos levantado una casa de reunión y establecido un ministro, y había empezado yo a asistir a dicho ministerio, cuando mi padre se vio obligado a reubicarse nuevamente, esta vez a otro sitio desierto, a las faldas de la ribera sur del lago Ontario, un poco al sur de la bahía del Saquet. Es decir, que justo cuando él empezaba a interesarse por las cosas espirituales y buscar a Dios y asistir a una iglesia, sus padres se mudan. Otra vez aquí viví por varios años teniendo tan pocos privilegios religiosos como en el condado de Oneida. Prácticamente la única predicación que llegué a escuchar fue la de un anciano de apellido Osgood, un hombre de notorio celo religioso, es decir, era muy devoto, pero con muy poca educación. Su ignorancia del lenguaje era tan grande como para desviar la atención de las gentes de su pensamiento a la cómica forma en la que se expresaba. Por ejemplo, en lugar de decir yo soy, decía yo eres. O sea, en inglés, I am, I are. Y en el uso de los pronombres tú, ti, etcétera, se confundía el hombre, no había estudiado nada. Podía mezclarlos en formas tan extrañas e incongruentes que era casi imposible el no reírse, ya que estuviese predicando u orando. Está de más decir que no recibí instrucción religiosa alguna de tales enseñanzas. Cerca de los 20 años regresé a Connecticut y de allí me trasladé a Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y me involucré en la enseñanza. Enseñé y estudié lo mejor que pude y regresé en 2 ocasiones a Nueva Inglaterra, en donde asistí a la escuela superior por una temporada. Mientras asistía a la escuela superior, meditaba en la posibilidad de ingresar a la Universidad de Yale. Quiero hacer un comentario breve, que lo que nosotros hoy en día conocemos por la Universidad de Yale, no fue fundada así. Yale, y esto lo puedes leer en la historia, pero yo lo conocí en un libro de la profeta Cindy Jacobs sobre la oración. Ella contaba que la Universidad de Yale fue abierta por cristianos y que la intención era prepararlos para la obra del ministerio. Era una universidad cristiana que preparaba pastores, preparaba evangelistas, profetas. Era una universidad fundada en la palabra de Dios. Estudiaban de todo, pero también estudiaban Biblia. Mi preceptor se había graduado en Yale, pero me había recomendado no ir a dicha universidad. Me dijo que sería una pérdida de tiempo, pues creía que al ritmo en el que estaba progresando, podía con facilidad terminar todo el currículum de estudios seguido en Yale en tan solo 2 años, lo que universidad me tomaría 4. Me presentó tales consideraciones en ese aspecto, es decir, Charles Finney era un tipo que tenía cabeza.
que como resultado no seguí mis estudios académicos más allá en ese momento. Sin embargo, más adelante adquirí conocimientos del latín, el griego y el hebreo. Mas nunca fui un erudito clásico ni alcancé tal conocimiento de las lenguas muertas como para pretenderme capaz de criticar de manera independiente nuestra traducción de la Biblia al inglés. Pocas veces me he atrevido a intentar realizar esas críticas cuando lo he tenido al apoyo de las autoridades más respetables en el tema. Mi último maestro deseaba que me uniese a él en la conducción de una academia en algunos de los estados del sur. Me sentía inclinado a aceptar su propuesta, con la intención de continuar y completar mis estudios bajo su instrucción en los intervalos del trabajo. Sin embargo, cuando le informé a mis padres, a quienes no había visto por 4 años mi idea de mudarme al sur, ambos estuvieron en desacuerdo, no lo apoyaron y me insistieron regresar con ellos al hogar en el condado de Jefferson, Nueva York. Después de hacerles una visita decidí ingresar al despacho de abogados de Adams en ese condado como estudiante. Hasta ese punto nunca había disfrutado lo que podrían llamarse privilegios religiosos. Nunca había vivido en una comunidad de oración. Es decir, en ese momento había comunidades que prevalecían en oración, permanecían constantemente en oración, con excepción de aquellos periodos en los que asistí a la Escuela Superior de Nueva Inglaterra, y ciertamente la religión del lugar no estaba calculada para capturar mi atención. Es decir, había movimientos de oración, pero posiblemente fueran algo religiosos, por así decirlo. La predicación del lugar de mi escuela superior estaba a cargo de un clérigo de edad avanzada, un hombre excelente y muy amado y venerado por su congregación, pero cuya manera de leer sus sermones no dejaba impresión en alguna en mi mente. Es decir, el tipo se subía al púlpito, leía lo que tenía que leer y se iba. Nada más. Tenía una forma monótona y aburrida de leer las notas que probablemente tenía escritas hace ya muchos años. Es decir, siempre hablaba lo mismo. Para dar cierta idea de su prédica, me permito decir que los manuscritos de sus sermones eran tan largos que bien podían caber en una Biblia duodécima. Yo, sentado en la galería, podía observar cómo el pastor colocaba sus manuscritos justo en medio de su Biblia e insertaba los 4 dedos de cada mano en los lugares en donde encontraría los pasajes de la Escritura que debía citar en su sermón. Esto hacía que le fuera necesario sostener su Biblia con ambas manos, impidiéndole cualquier gesticulación con ellas. A medida que continuaba con su prédica, leía los pasajes de la Escritura en donde había incrustado los dedos y así liberaba sus dedos uno por uno hasta que ambas manos quedaban sueltas. Yo había observado que cuando todos sus dedos estaban liberados ya casi concluía su sermón. Madre mía. Su lectura era sin pasión, monótona. Su lectura era sin pasión y monótona. Y aunque la gente la seguía con cuidado y reverencia, debo confesar que para mí no se parecía a una predicación. O por decirlo menos, no se parecía a lo que yo pensaba que una predicación debía de ser. Es lo que yo me imagino. Cuando nos retirábamos de la reunión, solía escuchar a la gente hablar bien de sus sermones. O sea, no predicaba nada, ninguna herejía. Y con frecuencia les oía preguntarse si quizá había hecho alusión en su lectura a lo que estaba sucediendo en el momento. Parecía que siempre era motivo de curiosidad lo que el pastor deseaba lograr con su prédica, y si en ella había algo más que una discusión seca de doctrina. Y esta predicación era a mis ojos la mejor que hubiera escuchado en cualquier lugar. Es decir, era un teólogo. El tipo iba y les hablaba doctrina. Seguramente sería doctrina sana y predicaría la Biblia, pero más allá del hablar y gesticular no pasaba nada.
Por mi parte, yo podía considerar esa predicación como la mejor que hubiera escuchado en cualquier lugar. Recordemos que anteriormente dijo que escuchaba a personas indoctos, sin conocimiento. Sin embargo, cualquiera puede juzgar si tal predicación estaba calculada para instruir o despertar el interés de un joven que no sabía nada de religión ni tenía interés en ella. Cuando me encontraba enseñando en una escuela en Nueva Jersey, la predicación que se daba en el vecindario era casi totalmente en alemán. Recordemos que Estados Unidos era una colonia de europeos y muchos de ellos eran cristianos perseguidos en Europa. ¿Por qué alemanes? Pues recordemos la reforma, las guerras de religión, muchos se escaparon para allá. Y 1800 pues tampoco hacía tanto de eso. Menos de 200 años. Es probable que en los cerca de 3 años que permanecí en Nueva Jersey, no llegara a escuchar ni media docena de sermones en inglés. O sea, nadie hablaba en inglés. Es como que te predican en latín, tío. ¿Te hablaban en latín? Pues no, a él le hablaban en alemán. Con todo esto, cuando llegué a Adams a estudiar leyes en aquel buffet, era yo tan ignorante de la religión como cualquier pagano. Yo había sido criado en los bosques. Le había prestado poca atención al sábado, o sea, el sábado, el día de reposo. Y no tenía un conocimiento definido de ninguna verdad religiosa. O sea, aunque Estados Unidos estaba basado en la Biblia y la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Derechos Humanos, y que muchos de los que estaban poblando Estados Unidos eran cristianos y que habían sido perseguidos y todo eso, él lo que experimentó de la religión hasta ahora era sequedad. Fue en Adams cuando por primera vez asistí a la predicación de un ministro educado del Evangelio consistentemente por cierto tiempo. El reverendo George W. Gale, originado de Princeton, New Jersey, se convirtió poco después de mi llegada a Adams en el pastor de la iglesia presbiteriana del lugar. Su predicación tenía el tipo de la vieja escuela, es decir, puramente calvinista. Cada vez que presentaba las doctrinas tal como las entendía, predicaba lo que hoy se hace como hoy se conoce como hipercalvinismo, algo que sin embargo no hacía con mucha frecuencia. Por supuesto, al reverendo Gale se lo consideraba en extremo ortodoxo, mas no fue posible obtener mayor instrucción de su predicación. Como yo mismo le dije en varias ocasiones, me daba la impresión de que empezaba su predicación realmente a la mitad de su discurso y que asumía muchas cosas que para mi mente necesitaban ser comprobadas. O sea, que la mitad del tiempo se pasaba hablando de cualquier cosa y luego entraba realmente en una palabra que posiblemente estaba basada en la Biblia y que encima el tipo no la entendía. Parecía que Gale daba por hecho de que sus oyentes eran teólogos. O sea, hablaba con un nivel para teólogos, para eruditos. Y por lo tanto que podía servirse de todas las grandes doctrinas fundamentales del Evangelio. Y no se daba cuenta que le hablaba a gente sin estudios, gente que no sabía leer, gente que casi que no sabía ni hablar correctamente. ¿No? Entonces, tampoco eran personas que leyeran mucho la Biblia. Por mi parte, debo decir que más que edificarlo, su predicación me dejaba perplejo. O sea, era una iglesia para evangélicos, no era una iglesia abierta a la calle. Porque este tipo deseaba buscar a Dios, deseaba encontrarse con Dios. Pero es como Jesús le dijo a los fariseos, no dejaban entrar en el reino. Quizás es un ejemplo muy exagerado, pero claro, cuando entre evangélicos nos encerramos y hablamos en nuestro idioma evangeloide, no nos entiende nadie. Hermano, Cristo te ama. Hermano, guarda tu testimonio. Eso no entiende nadie. A pesar de esto, atendí a sus sermones consistentemente y conversé con él con frecuencia acerca de sus enseñanzas para tratar de comprender lo que realmente quería decir.
Hasta este punto, nunca había vivido en un lugar donde pudiera asistir constantemente a reuniones de oración. Cerca de nuestra oficina había una iglesia que realizaba reuniones de oración una vez por semana. Asistía a estas reuniones con frecuencia durante meses, siempre que quedara excusado de mis labores a esa hora para escuchar las oraciones de los fieles. En mis estudios de derecho elemental encontré que los antiguos autores citaban con frecuencia la escritura. ¡Anda! Algo que hoy en día no pasa. ¡Anda! Quizás necesitamos otra reforma. Y se referían especialmente a los institutos mosaicos como la autoridad para muchos de los grandes principios de la ley común. ¡Anda! Hoy lo que está pasando es que Europa se está serruchando el piso. ¿Por qué digo esto? Porque Europa ha sacado a Dios de la universidad, de las academias, ha sacado a Dios de las leyes, de las familias, le está dando la espalda a la Biblia, a todos los principios de la Biblia, la verdad, el amor, la felicidad, la igualdad. ¿Y saben qué va a pasar? Que Europa y Occidente, Estados Unidos, se va a convertir en lo que hoy en día conocemos por la India. ¿Saben por qué? Porque el europeo y el americano buscan la espiritualidad oriental. Buscan el hinduismo, el budismo, la nueva era y todas esas cosas. Pero ¿sabéis qué? El hombre que hace eso no es consciente de que cuando tú abrazas una filosofía, abrazas todas sus consecuencias. Cuando tú abrazas el cristianismo, podemos ver hasta dónde nos ha llevado. Es cierto que la sociedad nunca abrazó completamente y totalmente el cristianismo, pero tenemos de ejemplo en Europa las naciones del norte son muchísimo más prósperas y hay muchísima menos corrupción o se conocen menos casos de corrupción que la Europa del Sur. La Europa del Sur, Francia, Francia ha echado Dios y la Biblia totalmente de la sociedad. Y lo mismo ha hecho España, Italia. Están echando a Dios de las calles, están echando a Dios de todos lados. De hecho, aquí en mi iglesia, en nuestra ciudad, donde vivo yo en España, siempre hasta ahora hemos tenido muchas luchas para hacer cosas en la calle. Y os digo que mi iglesia es una iglesia que se mueve mucho en la calle, hacemos mucha obra en la calle. Y nos han echado muchas veces, la policía, políticos han venido a echarnos. Una vez hicimos una reunión de oración en la puerta del ayuntamiento, de la casa consistorial, y hubo una política que se manifestó totalmente bajo la influencia de algún espíritu. Nos echó a los gritos. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Que somos unos manipuladores, que somos locos, somos fanáticos, queremos... Y nos echó. Es cierto que Jesús dijo que nos van a perseguir y todo eso, pero miren, cuando una sociedad le da la espalda a Dios, es lo peor que puede hacer, se está serruchando el piso. Y aquí me encanta lo que acabo de leer. Carlos Fines está diciendo que ellos antes enseñaban principios, citaban la escritura. Esto encendió mi curiosidad a tal punto que adquirí una Biblia, mi primera Biblia. O sea, el tipo se acercó a Dios porque empezó a estudiar derecho. Y él se dio cuenta que los abogados que escribían los manuales de derecho y todo eso citaban la Biblia y dijo, ostras, si ellos citan la Biblia me gustaría tener una. Miren, el tipo había ido tantas veces a la iglesia, nunca le dieron una Biblia. Nunca le regalaron una Biblia para leerla. Y hoy, no sé, yo en mi iglesia lo veo normal. Alguien se convierte, alguien se arrepiente y se acerca a Jesús. Enseguida vamos... no somos perfectos en esto, pero sí, nuestro deseo es que la gente crezca, conozca a Dios y le regalamos un estudio bíblico, le regalamos una Biblia, le regalamos tiempo de nuestro tiempo, discipulamos a las personas. O sea, lo veo como algo normal, que una persona que viene vez tras vez a la iglesia, a una reunión de oración, ¿será que quiere conocer a Dios? Y en ese
lugar donde él había ido, de hecho él había ido a muchas iglesias, según lo que leímos hasta ahora, nunca nadie le regaló una Biblia. Dice, cada vez que encontraba una referencia de la Biblia en los textos de derecho, consultaba el pasaje en las escrituras para observar su conexión, es decir, buscaba todo entero. El tipo empezó a estudiar Biblia. Esto me llevó a adquirir un renovado interés en la Biblia y empecé a leerla y meditar en ella como nunca antes en mi vida. Con todo esto, no entendía una gran parte de lo que leía. Luego dice, el señor Gale solía pasar con frecuencia por nuestra oficina y se dejaba ver ansioso de saber qué impresiones habían dejado sus sermones en mi mente. O sea que posiblemente el pastor Gale uh, quería ver qué sucedía después de sus mensajes. Quizás quería crecer, quería cambiar. Yo conversaba con él con mucha libertad y ahora puedo ver que en ocasiones critiqué sus sermones sin ninguna misericordia. Le decía lo que pensaba enseguida. Todas las objeciones que aparecieron en mi mente las levanté delante del predicador. Se lo escupía todo en la cara. Al conversar con él y hacerle preguntas, me parecía que su mente estaba mistificada y que no podía definir ni para él mismo lo que quería decir con todos los términos importantes que usaba. O sea, el tío tenía mucho conocimiento en la cabeza y poca revelación. De hecho, me parecía imposible asociar significado alguno a muchos de los términos que usaba con gran formalidad y frecuencia. ¿A qué se refería con arrepentimiento? ¿Era este un mero sentimiento de pesar por el pecado? ¿Era en conjunto un estado pasivo de la mente o implicaba un elemento de la voluntad? Si el arrepentimiento era un cambio de mente, ¿respecto a qué era ese cambio? ¿A qué se refería con el término regeneración? ¿Qué significa ese lenguaje cuando se refiere a una transformación espiritual? ¿A qué se refería con fe? ¿Era la fe un mero estado intelectual? ¿Era simplemente una convicción o una persuasión de que lo dicho en la Biblia era cierto? ¿A qué se refería con santificación? La cantidad de preguntas que se hacía. ¿Implicaba la santificación algún cambio físico en el sujeto o alguna influencia física por parte de Dios? Yo no podía dar respuesta a estas interrogantes y tampoco me parecía que él mismo supiera en qué estado, en qué sentido hacía uso de esos términos o palabras semejantes. Tuvimos grandes y muchas conversaciones interesantes, pero que más bien estimulaban mi mente a continuar indagando y no llegaban a satisfacerla en cuanto a la verdad. Él se hizo un buscador de la verdad. Sin embargo, a medida que leía mi Biblia, asistía a las reuniones de oración, escuchaba la predicación del señor Gale y conversaba con él, con otros ancianos de la iglesia y que de vez en cuando con otras personas acerca del tema de la fe, empecé a sentirme muy inquieto. Bastó aplicar un poco de pensamiento para llegar a entender que de ninguna manera mi mente se encontraba en un estado que me permitiera llegar al cielo en caso de morir en esa condición. O sea, él se dio cuenta que no era salvo. Él sintió convicción de pecado y dijo, ostras, si yo me llego a morir no me voy al cielo. Me parecía que algo de infinita importancia yacía en la religión. Y pronto llegué a entender que si el alma era inmortal, me era necesario experimentar un gran cambio en el estado interior de mi mente que me permitiera estar preparado para la felicidad en el cielo. Sin embargo, aún mi mente no había adoptado una postura en cuanto a la veracidad o a la falsedad del evangelio de la religión cristiana. De cualquier modo, la interrogante dentro de mí era demasiado importante como para permitirme descansar en medio de la incertidumbre del tema. Me llamaba particularmente la atención que las oraciones que escuchaba en sus reuniones de oración todas las semanas, hasta la que yo podía ver, permanecían sin respuesta. Es decir, él veía que ellos oraban y no pasaba nada.
De hecho, podía interpretar por sus continuas oraciones y por las observaciones que hacían en sus reuniones que ellos mismos no consideraban sus oraciones como contestadas. O sea, no es que a él le parecía que las oraciones eran inservibles, sino que la gente misma decía, oramos y no pasa nada. Cualquier relación o conexión con la actualidad, no voy a decir que es casualidad. En la lectura de mi Biblia había descubierto lo que Cristo decía acerca de la oración y de las respuestas a la oración. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. También leí que Cristo afirma que Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo a aquellos que se lo piden, que los padres terrenales lo están de dar buenas dádivas a sus hijos. Continuamente les escuchaba orar por el derramamiento del Espíritu Santo, como a menudo les escuchaba confesar sus debilidades, el no haber recibido lo que pedían. Se exhortaban unos a otros a despertar e involucrarse y a orar fervientemente por un avivamiento en la religión, afirmando que si cumplían con su deber orando por el derramamiento del Espíritu Santo y mantenían su compromiso, el Espíritu de Dios se derramaría, se produciría el avivamiento en la región y los impenitentes o los impíos, como yo, serían convertidos. Personalmente esto a mí no me suena a gracia, ni me suena a fe, me suena a obras. Es decir, yo hago esto, Dios tiene que hacer esto. Yo voy a la oración, Dios, ¿saben? Sin embargo, en sus oraciones y conferencias continuamente confesaban que no habían logrado progresos sustanciales ni en sus oraciones, ni en sus esfuerzos, ni en la obtención de un avivamiento en la región. La inconsistencia de sus declaraciones, el hecho de que oraran tanto y sin respuesta, fue una triste piedra de tropiezo para mí. No sabía qué hacer con eso. En mi mente se levantaba la pregunta de si estas personas quizá no eran verdaderamente cristianas y por lo tanto no tenían acceso a Dios, o si más bien yo había mal entendido las promesas y las enseñanzas de la Biblia en ese aspecto, o si tal vez debía concluir que la Biblia no era cierta. En todo esto había algo inexplicable para mí, algo que en cierto momento estuvo a punto de llevarme a un estado de escepticismo. A mi modo de ver, las enseñanzas de la Biblia no estaban en armonía con los hechos que presenciaba con mis ojos. En cierta ocasión, cuando estaba en una de sus reuniones de oración, se me preguntó si deseaba que oraran por mí. Algo bueno, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Le respondí que no, pues no podía ver que Dios respondiera a sus oraciones. Buah, el tipo era exigente, ¿eh? Le preguntaron, ¿quieres que oremos por ti? No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué vas a orar por mí si tú cuando tú oras no pasa nada? Dije, es duro, ¿eh? Y es radical el tipo. Dije, supongo que necesito que se ore por mí, pues soy un pecador. Pero no veo cómo podría beneficiarme el que ustedes orasen por mí, pues ustedes están pidiendo continuamente, mas no reciben. Ustedes han estado orando por un avivamiento de la religión desde que llegué a Adams. Sin embargo, aún no lo tienen. Han estado orando para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, mas continúan quejándose de sus flaquezas. Madre mía, el tío les dio por un caño. Les dio para que tengan, para que guarden y se acuerden toda la vida. Voy a volver a leer esto. Supongo que necesito que ore por mí, pues soy un pecador. Pero no veo cómo podría beneficiarme el que ustedes orasen por mí. Pues ustedes están pidiendo continuamente, mas no reciben. Ustedes han estado orando por un avivamiento de la religión desde que llegué a Adams. Sin embargo, aún no lo tienen. Han estado orando para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, mas continúan quejándose de sus flaquezas. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué
qué duro y ¿sabe qué dura descripción de la realidad de la iglesia hoy en día? Impresionante. O sea, yo veo esto. ¡Wow! El tipo estaba buscando a Dios. Recuerdo que una vez hice uso de esta expresión. Desde que asisto a sus reuniones, han orado suficientemente como para eliminar toda la maldad de Adams. Si es que realmente hay virtud en sus oraciones, pero aquí siguen orando todavía y quejándose aún. ¡Quejándose aún! Ojo, que aquí dice quejándose. O sea, igual los tipos no oraban correctamente, porque se quejaban. ¡Wow! El tipo era muy radical. Fui ferviente en lo que dije y estaba bastante irritado. Creo que por consecuencia de haber sido confrontado continuamente con las verdades religiosas, lo cual era algo totalmente nuevo para mí. Sin embargo, en mi lectura posterior de la Biblia me asombró ver que la razón por la cual sus oraciones no eran contestadas era porque no estaban cumpliendo con las condiciones reveladas en base a las cuales Dios había prometido dar respuesta a la oración. Ellos no estaban orando con fe. Es decir, no estaban orando con expectativa de que Dios les diera aquello por lo cual oraban. Wow, voy a resaltar esto. Ellos no estaban orando con fe. Y seguramente no oraban con la palabra. Yo he experimentado esto en mi vida. Yo muchas veces oro y le digo, Señor, me siento así, me siento así, me ha pasado esto, ayúdame con tal cosa. Pero las oraciones más poderosas que he hecho en mi vida son oraciones basadas en la palabra. Es cuando cojo la Biblia y digo, ven aquí, me pasa esto. Señor, tu palabra dice aquí tal y tal cosa. Que venga tu reino, Señor, en esta situación. Que se haga tu voluntad y tu voluntad es tal y tal y tal cosa. Eso es orar con la palabra. Vi que muchas condiciones reveladas en la Biblia en base a las cuales la oración podía ser respondida que ellos estaban pasando por alto. Este pensamiento, sin embargo, permaneció por algún tiempo en mi mente en forma de interrogantes confusas y no como algo definido que pudiera declarar con palabras. De cualquier modo, este descubrimiento alivió mi mente con respecto a la veracidad del Evangelio, y después de luchar en este modo por cerca de 2 o 3 años, me convencí de que pese a cualquier mistificación que existiera en mi mente, en la de mi pastor o en la de la iglesia, la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios. Una vez convencido de esto, fui confrontado con otra pregunta. ¿Aceptaría a Cristo como lo requería el Evangelio o seguiría mi vida el curso del mundo? Ahora puedo ver que mi mente había sido tan impresionada por el Espíritu Santo en ese periodo que me hubiera sido imposible dejar esa pregunta sin respuesta. Y tampoco podría permanecer dubitante entre los dos cursos que le habían sido presentados a mi vida. Bien, aquí concluye el capítulo 1. Seguiremos la próxima semana con el capítulo 2 en el que él continúa hablando de su conversión a Cristo. Que Dios te bendiga y vamos a orar, vamos a decirle, Espíritu Santo, gracias porque tú hablas en tu palabra, porque tú hablas a nuestros corazones, hablas audiblemente, hablas a través de nuestros hermanos, a través de nuestros pastores. Señor, y te damos gracias por lo que has estado hablando en este tiempo a través de la vida de Charles Finney. Yo te pido, Señor, que a medida que vamos leyendo este libro, a medida que vamos metiéndonos en la vida de este hombre, realmente, Señor, tú nos estés hablando y no sea que nos estemos metiendo en la vida de un hombre, sino que seamos avivados. Seamos desafiados a cambiar. Seamos tocados poderosamente, Señor, por tu Espíritu. Espíritu Santo, sacúdenos. Sacude nuestras creencias, sacude nuestras experiencias como lo hiciste con este hombre. Señor, trae un avivamiento genuino y radical en nuestras vidas personales, en nuestras ciudades.
Espíritu Santo, te abrimos nuestro corazón, nuestra mente a tu obrar. Llénanos de ti, porque tú lo prometes, Padre. Tu palabra promete que nos darías a tu Espíritu Santo cuando Jesús regresara al cielo. Dice que tú, Jesús, regresarías y rogarías al Padre y nos darías otro consolador. Jesús, en este momento, ruega al Padre a que envíe al Consolador. Bautízanos con Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, tú eres el que bautizas con Espíritu Santo y fuego. Hazlo así. Hazlo así a medida que avancemos en la lectura de este libro. Desafíanos a cambiar nuestra vida de oración, nuestra pasión por tu palabra. Danos pasión por la palabra, Señor. Yo bendigo este tiempo que vamos a estar compartiendo este libro. Declaro que nunca más seremos los mismos. Seremos cambiados por ti, Espíritu Santo, apasionados por ti, apasionados por el Evangelio, apasionados por el evangelismo, evangelistas reformadores de la última hora. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.